Bueno amigos, de esta manera continuamos en Inversiones del Sur, así arrancamos el segundo bloque del programa del día de hoy con una nota especial. Tuvimos la oportunidad de hacer un Zoom con el señor Matías Olivero Vila. Él es abogado, él es contador y además es titular de la ONG Lógica, una ONG que a nivel nacional está haciendo una campaña sobre concientización impositiva, concientización fiscal, cuántos impuestos estamos pagando. Imperdible la nota del día de hoy. Te presento al señor Matías Olivero Vila de Lógica ONG. Vamos. Desde ya te agradezco por tu tiempo, por compartir con nosotros. Hay una pregunta básica: ¿qué tan boludos somos los argentinos en materia impositiva? Así es, Mariano, es una pregunta disparadora Sí, y una forma también de decir que haya un antes y un después de esta campaña. Esa es nuestra intención, pero no por nosotros, sino porque generemos un despertar fiscal en la gente, más allá de lo impositivo. Lo impositivo es una de las tres patas esenciales de nuestra misión, pero también es el gasto público y también es la inflación. Somos claro. una ONG apartidaria abierta a todos los argentinos que estamos sufriendo ese trípode fiscal de gasto público, de impuestos y de inflación, y que generan este 39,2% de pobreza y este estancamiento desde hace una década. Y algunos nos dicen, no, andate más atrás, son 50 años donde somos uno de los países que menos ha crecido. Esto, fuente Argentina en datos, 0,4% anual. Sí. Entonces, para la gente que nos quiera seguir, País con Lógica, estamos en las redes, y ahí hay un iceberg donde representamos esto que es, digamos, lo que es el foco de lógica. Allí verán arriba del agua de ese iceberg lo que es el 39,2% de pobreza. Para que lo representemos, Sí, son sí, sí. 220 estadios de River Plate llenos de gente que está sufriendo esa situación. Y debajo del agua, la inflación, los impuestos y el gasto público. Y lo digo en ese orden que es como se ve desde la superficie. Uno alcanza a ver ahí abajo del agua la inflación, que es lo primero que detecta, lo primero que ve en la góndola. Pero lo Claro. que hunde a los barcos, lo que hunde a los países, no es eso que se ve ahí superficialmente, es lo que está debajo, lo que hace que el iceberg no se pueda mover y que choquen los países contra él. Entonces, allí están los impuestos más debajo y en la base de todo este problema, el gasto público. Tenemos el gasto público descontrolado y en la otra cara de la moneda, como termómetro de ese descontrol, los impuestos más altos del mundo y la cuarta inflación más alta del mundo. Ese es el trípode fiscal contra el cual tenemos que luchar en nuestro país, Mariano. Bueno, claramente todo correlacionado. Eh, Se gasta en Argentina más de lo que entra, la presión impositiva, por ende, es muy fuerte y esto claramente este, genera retrocesos y estancamientos en la economía que impactan hoy en el número de pobreza tal vez más alto de nuestra historia, pero además una situación que va para peor. Así es, Mariano, y uno cuando tiene este trípode fiscal y esta descripción, la gente que nos escucha, lo natural es que tome la posición de decir, bueno, esto no tiene arreglo. Eh, pero, pero, digamos, no es nuestra visión. Normalmente los países han cambiado o han, digamos, han tenido un cambio sustancial en su conciencia respecto de distintos temas, con ciertos hitos. Entonces, si yo te hablo de consolidación de la democracia, nos retrotrae a aquellos que tenemos más de 50 años a Semana Santa del 87. Y allí fue el momento donde la Argentina se puso a prueba, la democracia de la Argentina se puso a Seguro. prueba. Hubo esos 2 o 3 años previos
desde el 83 al 87 de conciencia de que ese no era el camino, esto de tener continuas interrupciones al proceso democrático no era el camino, y ahí ese hito de semana del 87 fue el que de alguna manera lo consolidó y llevamos 40 años de democracia. ¿Sí? Y allí esto lo que nos inspira para este proyecto de lógica es que lo que salvó la situación no fueron los partidos políticos. Es cierto que Alfonsín hizo lo suyo y que otros partidos estaban en aquel balcón, pero lo que salvó la situación fue la gente en la Plaza de Mayo. Me corrijo, en las plazas de Mayo de cada una de las ciudades. Cuando la gente se involucra, cuando la gente demanda desde abajo algo en la sociedad, los políticos ejecutan, no les queda otra, digamos. O acompañamos a los políticos que quieren cambiar al país. Pero lo sustancial es que ese apoyo venga desde la gente, Mariano. ¿Y está hoy la sociedad, ves, este grado de maduración en cuanto a los pedidos justamente de la sociedad al sector político? Claramente hay una presión impositiva muy importante, como acabamos de decir, que está estancando la economía. Da la sensación de que hoy el político argentino siempre está pescando en un arroyito que tiene cada vez menos agua. Sí, Mariano. A ver, nosotros vemos indicios de cambio. Todavía falta muchísimo. Nosotros tenemos allí nuestro equipo, digamos, en comunicación, en lógica, porque esto al final del día, concientización es comunicar, y tenemos más gente dedicada a lo que es comunicación que a lo que es lo técnico. ¿Por qué razón? Porque acá la esencia es la comunicación de los problemas que tiene la Argentina. Entonces, contestando tu pregunta, ¿vemos indicios de que esto es posible? Sí. ¿Es dificilísimo? Sí. Y hacia eso es que nos hemos embarcado desde Lógica para acompañar a la sociedad, para pedirle a la sociedad, al principio, ayúdennos y después vamos a hacer nosotros los que ayudemos a la sociedad y ojalá que esto se convierta en un tsunami que de alguna manera, con esta generación de conciencia, impregne a toda la sociedad, 360 grados sobre la necesidad de cambiar este sistema de gasto público, impuestos y inflación. Mariano, la esencia de esto, la esencia de nuestro mensaje es cómo el gasto público y cómo los impuestos pegan en la góndola, cómo lo sufrimos en el día a día, cómo lo sufrimos en la vida familiar de cada uno de nosotros. En esto de que nuestros hijos se van del país, no por elección, sino porque no les queda opción. Los abuelos viendo crecer a sus nietos en otros países. Cada uno de nosotros con la continua, aquellos que son más jóvenes, con la continuo dilema de si este es el país donde yo quiero crecer o donde quieren crecer mis hijos. Entonces, esto no es un tema, el tema de impuestos y el tema de gasto público, solamente de los políticos o de las empresas, digamos, importantes, sino que esto es un problema de toda la sociedad y que nos pega en el día a día.